Hola, bienvenidos al podcast Solo estoy hablando. El día de hoy hablaré sobre mi opinión acerca de la educación virtual. Yo soy Leonel Rangel y de esta manera comenzamos. Antes de empezar con el tema, hay un anuncio como que súper cortito sobre, sobre el proyecto, sobre el podcast en especial, que va a haber un pequeño cambio relativo a la programación, entre comillas, por decirlo de alguna manera. No encontré otra palabra para referirme a ello. Pero va a haber un pequeño cambio relativo a esto de los videos que estaré subiendo. Al principio, cuando empezó este proyecto, mencioné que iban a ser dos tipos de videos, uno de opiniones y otro de teorías de la vida en general, y que se iban a estar subiendo una semana opinión, una semana teorías, y así se iban a estar dividiendo, ¿no? Pero el día de hoy he decidido que los episodios de opinión se van a subir de manera semanal y los episodios de teoría se van a estar subiendo de vez en cuando. No podría poner una fecha de que van a ser 3 episodios de opinión y luego uno de teorías, o 2 de opinión y luego uno de teorías, porque pues no sé cómo salga esto. Entonces prefiero dejarlo así como que de vez en cuando para entregarles un contenido de calidad y no simplemente un video donde yo les esté inventando una teoría que me imaginé y ya. Sí, o sea, me gustaría como que platicarles una teoría al menos bien fundada, o que en verdad parezca interesante, sí. Y no les quiero entregar como que cualquier episodio así nada más de mí hablando paja sobre una teoría, que es básicamente lo que son estos episodios, pero me gustaría como que entregarles un contenido de mayor calidad en estos episodios de teoría. Entonces, bueno, ya nada más aclarar eso. Va a ser episodio de opinión, perdón, semana tras semana, nada más de vez en cuando. No habrá episodio de opinión, sino que habrá episodio de teoría. Pero bueno, ya aclarado eso, creo que podemos empezar ya de lleno con el tema que quiero tocar hoy, que es la educación virtual. Que bueno, esto se ha hecho realidad no gracias a los avances tecnológicos que hemos tenido, sino a la situación que vive actualmente el mundo entero. Si no, no fue nada más porque se desarrollaron los medios suficientes para que la educación pudiera ser desde casa, sino que los gobiernos de muchos países, y no es que de todos los países a los que esta pandemia les pegó, se vieron obligados a adaptar esta nueva manera de trabajar en la educación. Y me gustaría tocar este tema porque creo que hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y ya tengo aquí escrito como que una línea base de lo que quiero hablar. Y aún así me estoy brincando muchos puntos, porque si no sería un episodio larguísimo como el de la semana pasada. Pero el de la semana pasada sí quería abordar todo el tema. Y ahorita, como no tengo el conocimiento completo de todo lo que pasa en todos los niveles educativos, pues estos, por ejemplo, primaria y secundaria, los abarcaremos muy poco, porque pues no sé mucho sobre ellos, sobre estos niveles educativos o cómo se está trabajando con ellos. Entonces, como primer punto, a mí me gustaría hablar de qué tanta calidad puede llegar a tener esta educación virtual, ya que pues bueno, no es un secreto para nadie que la educación virtual es muy diferente en muchos aspectos a la educación tradicional, por decirlo de alguna manera, o a la educación presencial. Es muy diferente en muchos aspectos, por obvias razones, porque uno es presencial, otro es virtual, pero fuera de ahí hay muchísima diferencia. Y creo que una de las diferencias más importantes es la capacitación de los profesores, porque pues bueno, los profesores tienen una carrera, algunos tienen maestrías, tienen doctorados, no sé, son personas muy preparadas, pero están capacitados solamente para dar una clase de manera presencial, para apoyarse en el pizarrón, para apoyarse tal vez en presentaciones en forma de diapositivas, o nada más como que ir explicando sobre la marcha
y son personas muy inteligentes y o sea, que conocen el tema a fondo, pero están capacitados solo para una clase presencial y no para una clase virtual. Entonces, mucha gente nos dimos cuenta de este cambio porque, pues, muchos de estos profesores no están acostumbrados a trabajar en este nuevo formato, por decirlo de alguna manera, porque, pues, como lo comenté al principio, nadie esperaba la llegada de una pandemia a nivel mundial, y creo que menos esperábamos que esta pandemia tuviera un impacto tan grande en muchos aspectos de nuestra vida. Llámese el aspecto económico, llámese el aspecto educativo, llámese el aspecto social, llámese el aspecto que ustedes quieran o que a ustedes se les ocurra. Siento yo que nadie tenía planeado que en este 2020 fuera a llegar algo de esta magnitud, de este tamaño. Entonces, cuando esta pandemia llega a México o ataca a México, la mayoría de los profesores no supieron cómo cerrar el semestre o el ciclo escolar, porque, como les comento, pues no están preparados para algo así, y no se culpa porque pues es algo extraordinario, no es algo que tengan que saber por si llegase a pasar, que bueno, creo que a partir de aquí todos los profesores de todos los niveles educativos deben de tener una capacitación por si esto llegase a suceder en un futuro otra vez. Entonces, pero bueno, hasta el día que llega a México esta pandemia y empezamos con este tema de la cuarentena y del encierro y demás, los profesores no sabían cómo cerrar el semestre o el ciclo escolar. Entonces, pues hubo un relajo en muchos aspectos. A mí como estudiante de universidad, bueno, de la licenciatura, es lo mismo, me tocó ver que muchos profesores, para evitarnos problemas a nosotros y para evitarse problemas ellos, dijeron, ¿saben qué? Doy por terminado el semestre, les faltan 2 calificaciones, pero yo se las voy a poner, van a ser aprobatorias y ya, no se preocupen. Y ya no terminamos de ver estos temas, ya fueran muchos o pocos, que nos faltaban de analizar, de tocar durante el semestre. Entonces, este semestre termina como que de una manera incompleta por muchos profesores que se vieron orillados a terminar de una manera tajante el semestre, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero problemas, no quiero que los chavos tampoco tengan problemas, entonces los voy a pasar. Justamente porque no tenían esta capacitación para poder cerrar el semestre de una manera adecuada y poder dar clases de los temas que faltaban de una manera adecuada. Entonces, esto pasa cuando llega la pandemia a México, ¿no? Y cuando, bueno, se atraviesa el periodo de vacaciones, que pues, ya termina el semestre, termina el ciclo escolar, y viene este periodo de vacaciones de 2-3 meses, en donde muchas escuelas, muchas universidades o preparatorias, secundarias, primarias, muchas escuelas empezaron a capacitar a sus profesores justamente para facilitarles el trabajo tanto a ellos como a los alumnos en el inicio de semestre que estaba próximo, ¿sí? Para que ya estos profesores que tienen el conocimiento suficiente para dar clase, para dar cátedra sobre un tema en especial o sobre una materia en especial, lo pudieran hacer de forma virtual. Porque pues bueno, no es lo mismo dar una clase de manera presencial que de manera virtual. Me tocó a mí, entre muchísimas comillas, y esto no quiero que se tome como si yo fuera un docente porque no me faltan años para tener ese conocimiento, pero se nota mucho la diferencia cuando uno expone enfrente del salón, enfrente de los compañeros y del profesor que esté impartiendo la clase. Se siente mucho la diferencia cuando uno expone ahí a cuando uno expone en una reunión en Microsoft Teams o en Zoom o en cualquier plataforma de estas. Se siente mucho la diferencia porque en estas plataformas no se tiene como una retroalimentación inmediata. Que por ejemplo, si en la clase presencial yo me equivoco y digo un dato mal, en ese momento ya sea el profesor o alguno de mis compañeros me corrige y ya. O simplemente se ve la cara de confusión de los compañeros o del docente,
y ya tratas de corregir sobre la marcha. Pero al ser en estas plataformas virtuales, a menos de que tengas la cámara prendida y estés viendo a todos, no tienes ese tipo de retroalimentación inmediata. Y si esa diferencia se ve cuando uno expone simplemente un tema, no me imagino qué tan grande debe ser la diferencia cuando un maestro está dando clases de lunes a viernes durante todas las semanas. O sea, qué tanta diferencia debe de haber. No me lo imagino, no entra en mi cabeza. Entonces, pues bueno, estas escuelas como que se ponen las pilas, capacitan a sus profesores para facilitar el inicio del semestre, y en muchas escuelas empiezan ya de una mejor manera, ya no como terminaron el semestre anterior, sino que ya empiezan con el pie derecho, por decirlo de alguna forma. Me voy a basar más en este episodio en preparatoria y universidad, o educación media superior y superior, porque es como que de lo que más tengo conocimiento. No estoy tan enterado de cómo se ha llevado este tipo de educación en primaria y secundaria. Tengo ahí un dato que me proporcionó una familiar, una tía mía, que justamente es maestra de primaria, y me dijo cómo estuvieron trabajando, pero fue como que de una manera muy, muy resumida. Me comentó que las primeras 3 semanas del año escolar se hizo algo que se llamó curso remedial, que fue impartido por televisión abierta. Los niños prendían la tele, se ponían a ver un canal en específico donde un video se reproducía y veían matemáticas, veían español, veían historia, no sé. Y después de esas 3 semanas ya van a empezar con reuniones en Zoom, en Microsoft Teams, en Meet incluso, y van a empezar a utilizar plataformas como Classroom y cosas por el estilo. Sí me comentó mi tía que es dependiendo de los medios con los que cada familia cuente, que esto es algo que voy a tocar más a fondo un poquito adelante, bueno, de ratito. Pero pues bueno, eso fue como que nada más lo que me comentó, cómo se iba a estar trabajando durante este año escolar, que se prevé que vamos a regresar como para octubre, noviembre, pero todavía no es nada seguro. Entonces bueno, eso es lo único que sé de primarias y secundarias, que así se llevó a cabo. Ahora me quisiera enfocar, bueno, antes de enfocarme al 100% en el alumnado de prepa y universidad, me gustaría hablar sobre el trabajo que hacen los padres para que sus hijos puedan comprender los temas que ellos ven durante el día en la televisión o en las clases por estas plataformas de reuniones digitales, ¿no? No sé si esté bien dicho, pero bueno, creo que me di a entender. Porque pues bueno, nosotros sabemos que en la educación presencial o en la educación tradicional, por decirlo de alguna manera, cuando un niño tenía dudas, estoy refiriéndome a primaria y secundaria, bueno, creo que en todos, pero haciendo más énfasis en primaria y secundaria, cuando un niño tenía dudas, simplemente levantaba la mano y decía: profesor, no entiendo tal cosa, y ya el docente se enfocaba en él y le trataba de explicar tal vez de otra manera más amigable o más sencilla, para que este alumno pudiera comprender al 100% el tema, cosa que con la educación virtual cambió mucho, ya que muchas de estas clases son grabadas y el docente ya no puede intervenir en caso de que el alumno tenga alguna duda. Y es aquí donde entra el trabajo de los padres, ¿sí? Donde si en una clase grabada el niño tiene dudas, el padre tiene que decir: a ver, hijo, ¿en qué tienes dudas? No, pues es que no entiendo las multiplicaciones, no entiendo qué hacer después de este paso. Y es ahí donde el papá o la mamá tienen que decir: ok, mira, después de este paso tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y así ya te sale el resultado de la multiplicación. Y pues bueno, sobre el papel suena muy sencillo, se ve muy sencillo, de que le vas a enseñar a sumar, a restar, multiplicar, dividir a tu hijo, es muy fácil. No siempre es tan fácil como nosotros lo llegamos a pensar, porque tal vez, porque en algunas ocasiones
los padres pues no pudieron completar sus estudios y no cuentan con el conocimiento suficiente para poder explicarle a su hijo cómo multiplicar, cómo dividir, cómo resolver un problema de fracciones, cómo sacar una raíz cuadrada, no sé. Me estoy enfocando más en matemáticas porque tal vez es algo que a la mayoría de las personas se nos complica más. Me incluyo en esa mayoría de personas. Entonces pueden no tener el conocimiento suficiente para hacerlo, o bien pueden tener este conocimiento pero ambos padres o la mamá o el papá se la pasan trabajando todo el día para mantener los gastos de la familia, y pues no tienen tiempo. O sea, sí tienen el conocimiento pero no tienen tiempo para estar con su hijo y decirle se hace así y se hace así. Y también esto es un problema muy muy grande. O incluso, en un tercer caso, de muchos que hay, pudieran tener como que el conocimiento y el tiempo, pero no tienen esta virtud de enseñar que sí tienen los maestros, o no tienen la paciencia necesaria para hacerlo. Entonces, pueden tener el conocimiento para explicarle a su hijo cómo hacer una multiplicación, pero si su hijo no entiende a la segunda o a la tercera vez que le explican, el papá no tiene la paciencia para seguir explicando y dice, ahí sabes que ya, ahí muere. Y ahí queda. ¿Sí? Entonces, hay mucho que ver sobre eso. O sea, creo que es un trabajo muy, muy, muy desgastante porque además de ir a trabajar a lo que se dedique el papá o la mamá de este niño en específico, de este niño X, por decirlo de alguna manera, tienen que regresar a casa y explicarle a su hijo lo que vio en la tele. Y asegurarse que haya visto las clases porque, pues bueno, tal vez el niño está viendo en el canal 4 su clase de matemáticas, pero en el canal 5 están pasando los supercampeones. Yo vería los supercampeones. Yo siendo niño y sin ninguna supervisión de algún adulto, yo vería los supercampeones. Pero eso es el trabajo que tienen que hacer los papás y se me hace un trabajo muy, muy, muy complicado. Tampoco voy de acuerdo con que a los papás se les debería de pagar lo de los maestros porque, como les expliqué hace rato, los maestros siguen trabajando, pero pues sí considero que es un trabajo muy, muy, muy complicado. Perdón si se llegó a escuchar un perro. Es el perro que tiene mi vecino. Y por alguna extraña razón empieza a ladrar después de las 10 de la noche. Porque así son los perros. Porque en todo el día no ladra, pero a partir de las 10 de la noche empieza a ladrar. Entonces una disculpa si se escucha un perro. Voy a continuar esperando que no se vuelva a escuchar. Entonces, bueno, ya como que regresando al alumnado y dando como por terminado lo poco del conocimiento que tengo de cómo se está trabajando en primaria y secundaria, quiero regresar al alumnado de la educación media superior y superior, o prepa y universidad, porque creo que gran parte del conocimiento que estos alumnos pueden absorber o recabar en este semestre va a ser gracias a la capacidad autodidacta que tenga cada uno de ellos. Ahorita me voy a explicar. Porque ahora más que nunca ellos tienen que esforzarse para comprender algo que les dejen para leer sin necesidad de que un profesor se los explique. Porque vuelvo a lo mismo. Si durante la clase el profesor les dice lean de la página 10 a la página 15 y en ese momento surge una duda, es profesor, tengo una duda aquí, no sé qué está pasando, no entiendo esto. Ok, y ya, explica. Pero en clases virtuales, en esta educación virtual, si se lo dejan de tarea y luego tiene que hacer un resumen o luego tiene que hacer un diagrama o después tiene que hacer una presentación sobre eso, él se tiene que esforzar para que sin necesidad de que un profesor lo explique, lo pueda comprender al 100% y así realizar la tarea o el trabajo que le dejaron. A eso me refiero con que gran parte de este conocimiento va a ser gracias a la capacidad autodidacta que tenga cada uno de estos alumnos o de estos estudiantes. Porque también les va a tocar y nos va a tocar analizar presentaciones, videos y demás material tratando de comprenderlo nosotros solos, ¿sí? Sin necesidad de que alguien nos esté resolviendo las dudas, lo cual es complicado, no imposible, pero sí un poquito complicado.
Y muchas veces, y bueno, y más en los casos donde los alumnos están acostumbrados a que no leen y simplemente entienden el tema por cómo le explica el profesor. Entonces, eso ya es una desventaja muy muy grande para los alumnos. Y creo que con esto último de la del conocimiento que pueden recabar estos alumnos va muy de la mano con la actitud que tomen cada uno de ellos. Ahorita me voy a explicar. Sé que es la segunda vez que lo digo y espero que la primera vez sí me haya explicado. Pero pues bueno, la mayoría de estos alumnos están en su casa. Y en la casa estamos de acuerdo que tenemos un sinfín de distractores. Y a eso le podemos sumar que tal vez psicológicamente nuestro cerebro dice estás en casa es para descansar, no para trabajar. Y nos cuesta un poco más de trabajo meternos a una clase o hacer algún trabajo desde la comunidad de nuestra casa. ¿Sí? Pero bueno, regresando a los distractores, pues los tenemos al alcance de la mano. Si les soy sincero, yo tomo clases desde mi cuarto y a unos escasos metros tengo mi Xbox y tengo mi celular al lado y tengo mi guitarra a espaldas mía y tengo un libro que no he terminado de leer enfrente de mí y tengo muchos distractores, muchos dentro de mi cuarto, dentro del espacio donde yo estoy estudiando o donde yo estoy en la reunión de la clase, ¿no? Entonces, pues tienen este sinfín de distractores y nada los detiene para que ellos puedan tomarlos. Ellos pueden estar en la reunión de Zoom o la plataforma que sea, pueden estar en clase virtual de manera, o sea, están ahí con la cámara prendida, con el micrófono apagado si quieren, están ahí mientras están viendo memes en Facebook o están compartiendo memes en Facebook, o la computadora la tiene enfrente a ellos o el celular lo tiene enfrente a ellos y detrás del celular o de la computadora está su tele donde están viendo alguna serie o donde están jugando algún videojuego, no sé, o incluso pueden estar no haciendo nada pero tampoco están poniendo atención, o pueden apagar la cámara e irse a dormir después de decir presente. Entonces todo este tipo de distractores los tienen al alcance de la mano, están ahí para que los agarren y nada los va a detener para hacerlo porque están en su casa. Y más si los papás tienen que salir y no pueden estar como que al pendiente de que el hijo esté en clase bien, o sea que esté poniendo atención y demás. Entonces a esto me refiero con la actitud que tome cada uno de ellos, porque esta persona que en verdad quiera sacarle provecho y en verdad quiera aprender en este semestre, se va a esforzar y va a dejar todos estos distractores de lado para poner atención en clase, para trabajar, para hacer tareas y demás, y que le vaya bien, ¿sí? Que es justamente la actitud que yo quiero tomar y que yo estoy tratando de tomar, porque pues se necesita, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos y si no regresamos a clases presenciales, necesitamos trabajar desde aquí y nos tenemos que acostumbrar, no hay de otra. Ya terminando como que del lado ideológico, por decirlo de alguna manera, que si la actitud, que si la capacidad de aprender solo o demás, me gustaría tocar muy rápido la diferencia económica que se puede vivir en alumnos de la misma escuela. No me quiero ir tan lejos de decir, es que la diferencia económica que tiene un alumno de tal estado con un alumno de tal estado. No. Dentro de la misma escuela hay diferencias económicas muy grandes. Me ha tocado ver que hay alumnos de una escuela que no tienen una computadora o no tienen una tablet o un celular con el cual se puedan conectar a internet para tomar sus clases en línea, mientras que su compañero de al lado o su amigo de la escuela sí tiene todas estas herramientas, todos estos materiales y no le impide absolutamente nada conectarse a sus clases, ¿sí? Dentro de un mismo salón hay diferencias muy grandes y a veces no nos damos cuenta de eso, porque muchas veces pues no nos ponemos a pensar
en este tipo de cosas, pero sí hay diferencias muy grandes incluso dentro de un mismo salón. Cosas tan sencillas como que, ok, tengo internet en mi casa, tengo un celular que pues ahí más o menos, o sea, se conecta a internet y pues la cámara medio sirve porque ya está viejito y demás, y tengo mis audífonos. Ya, con eso la hice. Ya, tengo mis clases en mi casa al 100%. Pero si estos audífonos no tienen micrófono, ya es un obstáculo. Porque de esta manera no podemos participar como que al 100% en la clase o cuando se nos pida. Lo tenemos que escribir y es más complicado darlos a entender. Entonces ya representa un obstáculo. Algo tan simple como unos audífonos. Ahora imagínense si no tenemos una computadora, si no tenemos un celular o simplemente un dispositivo con el que nos podamos conectar a internet para tener estas clases de manera virtual. Y pues bueno, también tocando el tema del internet, pues bueno, podemos también tener todas estas herramientas, pero no tener conexión a internet. O que esta conexión sea deficiente y esto se convierta en otro obstáculo porque la reunión se corta y no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo porque solo escucho al profesor hablar con millones de cortes y no entiendo. O porque el audio va muy retrasado y cuando yo escucho que me están pidiendo que participe, empiezo a participar y ellos ya llevan 30 segundos de que me esperaron y ya empezaron a hablar ellos porque yo no respondí. Entonces, este problema de que no tengan internet o tengan una conexión deficiente, pues también se convierte en un obstáculo para los estudiantes que pasen por esta situación, ¿sí? Y aquí creo que podemos regresar al tema de la actitud un poquito, nada más para aclarar que conozco a mucha gente que aun y cuando no tienen una buena conexión en su casa o no tienen las herramientas necesarias para conectarse a sus clases de manera virtual, ellos van a un ciber, toman la clase desde ahí, hacen sus tareas ahí o en su casa ya, no sé, en una computadora, no sé, y se esfuerzan para tener como que el mejor de los desempeños en la clase, ¿no? Aun cuando no tienen todas las herramientas para lograrlo. Nada más quería tocar ese punto de la actitud, porque sí se me hace algo admirable. Y pues bueno, ya para cerrar con el tema, porque ya llevo hablando casi media hora y ya quisiera cerrar el episodio. Me gustaría hablar un poquito de los estudiantes foráneos. Porque bueno, como lo comenté, pues yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Y tengo muchos compañeros que no son de aquí. Yo soy de San Luis Potosí, de la capital. Y tengo muchos compañeros que o no son de la capital o incluso no son del estado. Entonces, para ellos significa un reto todavía más grande y más complicado. Porque, bueno, por muchas situaciones. Algunas de ellas de que, ok, ellos saben, por este periodo vacacional se regresaron al lugar de donde son, llámese pueblo, llámese municipio, llámese rancho, llámese otro estado, llámese como se llame, se regresan a donde está su familia y cuando se enteran que va a ser de manera virtual este semestre, se topan con este obstáculo de que, ok, es que aquí en donde estoy, en mi lugar natal, por decirlo de alguna manera, no tengo una buena conexión a internet. O mi computadora está en San Luis. O no sé, este tipo de barreras que pueden llegar a tener. Y sabiendo esto, ellos se ponen a pensar y deducen que tal vez es mejor regresar a donde están estudiando, que en este caso sería San Luis. Deducen que sería mejor regresar a estudiar aquí, porque tal vez aquí tienen una mejor conexión a internet, o porque aquí tienen su computadora, o porque aquí hay un ciber más cerca a donde viven, no sé. Ellos deducen que es mejor regresar, pero cuando creen que ya todo está resuelto, se topan con esto de que, ok, voy a regresar, pero por este tema de la pandemia perdí mi trabajo.
el que tenía y con el que pagaba la renta del lugar. Entonces tengo que conseguir otro. Pero debido a mi horario partido, porque la oferta académica fue un asco, no puedo conseguir un trabajo de más de 4 horas al día, porque pues la prioridad es la escuela, y si no consigo trabajo no tendría dinero para pagar el lugar donde me voy a quedar. Y ellos tengan o no trabajo, tienen que pagar la renta. Y tienen que pagar la comida y tienen que pagar tal vez el transporte, de que si se mueven de aquí al ciber o que, no sé, cualquier cosa que tienen que pagar. Y si no tienen trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Tal vez si se quedan en su lugar de nacimiento, no tengan estos gastos porque allá está su familia, ahí tienen comida, ahí tienen techo, ahí tienen todo. Pero les falta una buena conexión a internet, pero les falta tal vez las herramientas que sí tienen en la capital. Entonces están en una balanza de no saber qué hacer. De decir, ok, si me regreso a la capital tengo esto a mi favor y esto en mi contra. Si me quedo en mi pueblo, tengo esto en mi favor y esto en mi contra. Y eso representa un obstáculo muy grande para todos estos estudiantes foráneos. Que si hay alguno escuchando el episodio, les mando un fuerte abrazo. Porque es de respetarse esta... O sea, no que tengan problemas, sino que es de respetarse las ganas que le echan para salir adelante. Uno a veces teniéndolo todo flojea y ahí va como que, pues vamos a la escuela, y ustedes aún teniendo que dejar atrás su lugar de nacimiento y a su familia para cambiar de estado y tener una mejor educación profesional, se siguen esforzando día con día, y eso para mí es de muchísimo respeto, muchísimo. Y bueno, ya nada más, ahora sí, para terminar el episodio, me gustaría como que cerrar con el tema y hacer una pequeña reflexión sobre todo esto. Lo primero que tengo que decir, ya lo adelanto un poquito, pero me voy a extender un poquito más ahorita. Lo primero que tengo que decir es que tienen mi mayor respeto y mi mayor admiración todas estas personas, que sin importar en dónde están o los medios que utilizan o que tienen a la mano, se siguen esforzando día con día para sacar el mayor provecho este semestre. Estas personas que, como lo comenté hace rato con los estudiantes que no son de donde estudian, los estudiantes foráneos, este esfuerzo que ellos hacen para regresarse a la capital y conseguir un trabajo y pagar su lugar donde están viviendo y la comida, y aún así estar en la escuela o quedarse en el lugar donde son y estar batallando y tal vez tener que ir a un ciber para tener mejor conexión y todo este tipo de cosas, para mí representan un respeto muy grande, y yo les tengo una admiración enorme porque, como les comentaba muchas veces, nosotros lo tenemos todo, o al menos tenemos más herramientas, y aún así flojeamos y aún así como que hacemos las cosas sin mucha emoción, y ustedes están ahí al pie del cañón haciendo las cosas y esforzándose para que todo salga bien. Eso es algo impresionante para mí, y desde aquí les digo, tienen mi mayor admiración y mi mayor respeto todas estas personas, que no necesariamente tienen que ser foráneos, incluso si son de aquí de la capital, o que estén viviendo donde estudian, pero que no tengan todas estas herramientas o cosas por el estilo, y aún así se esfuerzan para salir adelante, tienen mi mayor respeto y mi admiración. Se los digo de corazón. Y sé que pues estos días pueden ser complicados, y no nada más el inicio del semestre, o sea, desde que empezó la pandemia conozco de gente que ha perdido familiares, que ha perdido gente cercana, y sé que por todos estos motivos, y que si perdieron el trabajo, que si no se pudieron inscribir en la escuela, no sé, todo este tipo de cosas negativas, sé que puede parecer o pueden ser días muy complicados, pero aquí voy a hacer una referencia al primer episodio del podcast,
con una frase que me gusta mucho y me seguirá gustando, creo, hasta que yo me muera, que dice: al final todo estará bien, y si no está bien es porque no es el final, es porque aún no es el final. Todos vamos a salir de esta y vamos a volver más fuertes. Mis mejores deseos para todos y cada uno de estas personas que estén escuchando el episodio. Espero que estén bien, espero que su familia esté bien. Échenle muchas ganas a lo que estén haciendo, llámese estudiar, llámese trabajar, llámese lo que sea. Échenle muchas ganas. Vamos a salir de esta, se lo repito. Y pues no se me agüiten. A veces es muy complicado por todo lo que vemos negativo, ya sea en la familia, en la situación personal de cada quien, en las noticias o demás. A veces puede ser como que muy complicado mantenerse siempre positivo, pero no queda de otra. No queda de otra, hay que seguirle para adelante y seguir fuerte. Vamos a salir de esta, van a ver. Sé que el final de este episodio se convirtió en algo como que muy, no sé si llamarlo romántico, muy bonito, no sé, muy motivacional. Pero bueno, nada más quería dar como que ese mensaje porque en la semana también tuvimos ahí una noticia que no nos gustó al 100%, pero pues bueno, tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir fuertes. Y lo digo por tercera vez, por si no había quedado claro, vamos a salir de esta. Todos juntos vamos a salir de esta y vamos a regresar más fuerte. Entonces, con esto termina el episodio. Si escucharon un ruido raro, fue mi perro, se acaba de sacudir. Con esto termina el episodio. Recuerden que si van a salir, usen cubrebocas. Y si pueden, pues guárdense en su casa, no salgan a querer que los contagien. Eviten aglomeraciones. Consuman local. Apoyen a estos comercios que tal vez estén cerca de su casa y necesitaron vender comida, vender ropa, vender cualquier cosa para seguir subsistiendo. Apoyen el comercio local. Y nada, creo que esto es todo. Compartan si les gustó. Comenten si tienen algún tema del que les gustaría que hablara, o si tienen una opinión diferente a la mía, o cualquier cosa que tengan que comentar, que quieran comentar. Ahí está la cajita de comentarios. Lo pueden hacer de manera libre. Y pues nada, recuerden que al final solo estoy hablando.